Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Bueno, esta semana continuamos con el avance de la unidad número 3. Estamos viendo el nacionalismo en Bolivia. Es una temática muy interesante de analizar dentro de nuestra historia boliviana. También nos da a entender o matices, nos da luces o matices de lo que estamos viviendo en la actualidad, prácticamente entendiendo, como siempre lo he dicho en clase, de que la historia siempre se repite, solamente que cambiamos de actores e incluso vamos a decir, cambiamos de colores, pero los pensamientos se siguen manteniendo. En la clase del día de hoy vamos a analizar el gobierno del MNR y entrar en el contexto de cómo entró en el poder. Bueno, vamos a la anterior semana quedamos en el gobierno Herzog, del presidente Enrique Herzog. Bueno, Herzog en 1949 renuncia a la presidencia debido a una enfermedad y fue sucedido por Mamerto Rioragoitia, que al igual que su antecesor, enfrentó varios problemas, es decir, conflictos sociales, huelgas de brazos caídos, huelgas mineras, de obreros, incluso de la clase media obrera, los empleados de comercio y de la banca, así como también el magisterio, prácticamente crearon un sistema, un clima muy asfixiante que derivó a un levantamiento en el año 1949. El movimiento se inició en Santa Cruz de la Sierra, se extendió por gran parte del territorio nacional. Prácticamente esto se convirtió en una guerra civil que duró casi 2 meses. Detrás de esta toda agitación social estaba prácticamente el MNR, que con estos conflictos estaba ganando popularidad. En mayo de 1951, a la conclusión de la gestión de Goitia, se realizan nuevas elecciones, en las cuales triunfa el candidato Víctor Paz Tensoro con aproximadamente 54.049 votos. Y prácticamente en este momento nos damos cuenta que la victoria de la MNR representó un resultado sorprendente y la sociedad prácticamente estaba en contra del régimen oligárquico. Sin embargo, Goitia desconoció esta victoria y mediante un autogolpe de Estado, conocido como el Mamertazo, entregó el poder a una junta militar. Y esta anuló las elecciones. Ante ello, los movimientos organizaron un golpe de Estado en 1952. El levantamiento se inició en La Paz con el apoyo de policías y obreros. Y el día 11 las fuerzas gubernamentales fueron finalmente derrotadas. En sus inicios el MNR no era un partido organizado, más bien era una alianza de varios sectores sociales y políticos. Y en ese sentido vamos a analizar a tres corrientes diferentes que estaban dentro del mismo partido. Tenemos primeramente la línea de derecha, que estaba compuesta por militantes de la estructura central del partido y agrupaba a representantes de la clase media. Estos, por ejemplo, tenían pensamientos fascistas como el nacionalismo a ultranza, el antisemitismo, el uso de uniformes y la celebración de rituales secretos. Interesante. Tenemos la línea izquierdista conformada por Juan Lechino Kendo y sus militantes, pertenecientes a los sindicatos mineros, muchos de ellos ecologistas convencidos. Este sector tenía objetivos muy claros, por ejemplo, la nacionalización de las minas, la suspensión de los pagos de la deuda externa, la distribución de los latifundios entre los campesinos indígenas. Prácticamente era la ideología más extrema de este partido. Luego tenemos un punto intermedio, que era la línea nacionalista pragmática, que estaba conformada por intelectuales y líderes tradicionales. La gran influencia de estos líderes moderó la radicalidad de los izquierdistas y permitió que la ala derechista permaneciera integrada al partido. Los nacionalistas pragmáticos, por ejemplo, buscaban el desarrollo capitalista del país. Por ello tenía una visión más clara que la ala derechista del partido a la vez y se oponían a la idea socialista que perseguía la ala izquierdista. Es decir, ese era un punto intermedio entre estas dos ideologías. Ahora, las gestiones presidenciales de MNR prácticamente tuvieron dos periodos que son muy importantes. El primero, el de Víctor Paz Tensoro, que gobernó en dos ocasiones, 1952, el año 1956, el año 1960 y 1964. En la primera gestión se plantean reformas revolucionarias del régimen, por ejemplo, que vamos a ver unos minutos más, la negociación de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la organización del ejército y el control obrero en las minas nacionalizadas. Tenemos en la segunda gestión de Paz Tensoro, por ejemplo, se dio lo que es la política económica desarrollista como línea de acción para la planificación del futuro. En 1961 se promulgó una nueva constitución que incorporó estas reformas estatales revolucionarias. En el segundo gobierno del MNR tenemos a Nancy Le Suazo, que asumió la presidencia en un momento muy difícil de nuestro país, una crisis económica que prácticamente se daba por la inflación, es decir, la elevación de los precios de los productos de consumo. Para resolver esta crisis, Siles adoptó el Plan de Estabilización Monetaria,
propuesto por el consultor norteamericano Jason Heder, y dispuso la devaluación monetaria, además de varias medidas de austeridad para la minería estatizada. Estas medidas condujeron prácticamente a la pérdida de popularidad de parte de los ciudadanos y el alojamiento del sindicato minero. Bueno, obviamente que era una cuestión de poder salvar nuestra economía y por ende hubo daños colaterales como tal. En ese sentido, vamos a analizar un poco y parar en lo que fue la Revolución Nacional del año 1952. Bueno, el MNR manejó un modelo de Estado llamado el Estado Nacionalista o el Estado de 52, que definió los siguientes objetivos. El primero, el capitalismo de Estado. En el nuevo sistema económico boliviano, el Estado debería participar directamente en las actividades económicas, planificando y, escuché muy bien, creando empresas estatales dedicadas a la producción, lo que actualmente estamos viviendo. La construcción de un sistema político incluyente, el Estado nacionalista incorporaba o incluía a todos los sectores de la sociedad como ciudadanos de pleno derecho en el sistema político democrático. Es decir, prácticamente estamos viendo de que se va a incluir a todos los sectores en esta medida. Tenemos luego la creación de una identidad nacional, prácticamente tratar de unir la población de indios y blancos, es decir, buscaba unificar a estos dos grupos. Tenemos finalmente el mantenimiento de una base social popular de apoyo al gobierno. Los gobernantes precisaban mayormente de apoyo popular para mantener su dominio. El MNR, por ejemplo, buscaba controlar las organizaciones sindicales y las dirigencias campesinas. Para este nuevo modelo del Estado, fue necesario que el MNR realice 4 reformas que vamos a conocer a continuación. La primera reforma, el voto universal. En 1952, 3 meses después de la Revolución Nacional, se promulga el decreto que establece el voto universal. Con esta disposición, la cantidad de electores se amplía enormemente. En las últimas elecciones, con voto calificado censitario, habían prácticamente 125.000 votos. Ya en las elecciones de 1956 tenemos aproximadamente 1.109.047 votos. Prácticamente el voto censitario sí fue criticado en Europa y en Bolivia. Y bueno, en ese sentido los intelectuales presentaron muchas justificaciones para extender ese derecho también a los indígenas. ¿Qué sucedió con el voto universal? Luego tenemos la nacionalización de las minas el 2 de julio de 1952, donde prácticamente el gobierno establece el monopolio estatal sobre la exportación y venta de los minerales producidos en Bolivia. Con ello se aseguraba el control del ingreso de divisas por parte del Estado, y de acuerdo con algunos historiadores, el ala derechista de la minería consideraba que esta medida estaba para salvaguardar al nuevo gobierno. Sin embargo, la ala izquierdista, que casi realmente exigía la estatización de las grandes empresas, prácticamente el gobierno revolucionario llevó a cabo la creación de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. En ese sentido, ocuparon físicamente los predios de las empresas Patiño, Jaramillo y Hochschild, y para el día 31 se nacionalizaron. Prácticamente estamos refiriéndonos en este punto a la nacionalización de las empresas mineras. La tercera reforma, la reforma agraria. Bueno, el área rural, chicos, constantemente estaba convulsionada a causa de los levantamientos y tomas de haciendas dirigidas en su tiempo por los sindicatos agrarios. En ese sentido, el ala derechista del MNR proponía dotar a los peones de pequeñas parcelas y a la vez proteger los latifundios de los hacendados. Pero el ala de izquierda era partidaria de una reforma agraria radical que prácticamente elimine o quería eliminar el latifundio. En este proceso, la presión campesina continuó y creció de manera muy amenazante. Entonces, en ese sentido, Víctor Paz Tensor y Walter Guevara desarrollaron una reforma integral que buscaba la eliminación de la hacienda, por considerar una mala herencia de la etapa colonial que ya hemos visto en anteriores temas. En ese sentido, el 2 de agosto de 1953 se dicta el decreto de reforma agraria, entregando a los campesinos las tierras donde trabajaban y prohibiendo la práctica del pongueaje. Con ello se declaró la extinción de las haciendas, cuyos orígenes eran evidentemente coloniales. Las haciendas medianas, haciendas pequeñas, prácticamente fueron expropiadas en su momento de manera parcial. Entonces los indígenas pasaron a llamarse en su momento campesinos, por lo cual se pretendía prácticamente a tener rasgos más homogéneos en nuestro país. Y finalmente tenemos la reforma educativa. En julio de 1953 se conformó una comisión de educación boliviana y el tema era prácticamente la integración de la educación indígena al sistema educativo.
y la ampliación de la cobertura escolar y el desarrollo de la formación técnica. Sobre la base de la propuesta desarrollada en 1955, se promulga el Código de Educación Boliviano, que buscaba especialmente, uno, extender el beneficio de la escolaridad a todos los sectores sociales. Dos, la enseñanza y alfabetización, es decir, en el idioma castellano. Luego tenemos prácticamente en ese sentido que las lenguas originarias quedaron obviamente removidas en ese sentido. Y bueno, eso más adelante, hasta el día de hoy, obviamente va a cambiar la situación en este tipo de sistema. Bien, como podemos ver, jóvenes, esta situación que estamos analizando es un tema muy importante dentro de la historia nacional, porque nos da las luces necesarias para entender cómo fue cambiando la sociedad, no solamente la sociedad del sistema político, económico, educativo, incluso territorial en nuestro país, al pasar de los años. Y de esa manera se vieron esos cambios en el año 1952. Bien chicos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.